Hola a todos nuestros amigos de Gastric Bypass México y seguidores del Dr. José Antonio Castañeda. El día de hoy vamos a tocar un punto importante porque vamos a hablar acerca de la diferencia entre el bypass gástrico y la manga gástrica en la gran mayoría de los aspectos que esta cirugía se compone, y para eso está conmigo el Dr. Pedro Bautista, médico bariatra de Gastric Bypass México, y su servidor Luis Montaño. Vamos a estar platicando a lo largo de este pequeño ratito con respecto a las diferencias que existen en este procedimiento. Doctor Pedro, ¿cuáles serían como las más importantes si hablamos acerca de la cirugía? Bien, antes que nada un saludo a todos nuestros seguidores, como ya lo comentaba el doctor Montaño. Evidentemente las diferencias quirúrgicas son prácticamente en el tipo de procedimiento que son una y otra. Una manga gástrica es un procedimiento restrictivo en el que lo único que se hace en la cirugía es disminuir el tamaño del estómago y con eso hacer que el paciente tenga una menor capacidad gástrica y coma menos y con esto pierda peso. A diferencia del bypass gástrico, que es un procedimiento que le llamamos combinado. ¿Por qué? Porque combina tal cual dos procesos, un procedimiento mal absortivo y parte de esta restricción que es aún más pequeña que la manga gástrica. Evidentemente estos dos procedimientos pues, son para pacientes que tienen necesidades totalmente distintas. Por eso es que no podemos estandarizar que a todos hacerles manga gástrica o a todos hacerles un bypass gástrico. Si hablamos del procedimiento restrictivo y un procedimiento que sea reversible o irreversible, por ejemplo, ¿cómo encajarían allí estos? Ya, bien, la manga gástrica, hacer un procedimiento restrictivo es un procedimiento irreversible. ¿Por qué? Porque al retirar el 75% del estómago, esta porción del estómago se retira del cuerpo, se saca y ya no se puede volver a colocar. Y en el bypass gástrico se dice que es un procedimiento reversible. ¿Por qué? Porque no existe una eliminación del tejido gástrico, solamente hay un cambio en la anatomía y en algún momento pudiéramos pensar en volver a unir estas partes que se separaron, y es un procedimiento que sí pudiéramos considerarlo reversible. Diferencias en enfermedades, por ejemplo, si controlan o no la diabetes, es algo que es muy común que escuchamos, enfermedades comórbidas, o para quién sí, por ejemplo, hipotiroidismo o no, reflujo o no, ¿cómo serían las diferencias? Bien, evidentemente tomamos en cuenta varios factores. La primera es el grado de obesidad que tiene un paciente. Un paciente que tiene una obesidad mórbida tipo 3 o superobesidad, índices de masa corporal por arriba de 50 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, estamos hablando que un procedimiento restrictivo solamente como la manga gástrica no va a ser suficiente para tener una adecuada pérdida de peso y un adecuado control metabólico. Damos por entendido que cuando un paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 45, se acompaña en su mayoría de enfermedades asociadas de tipo metabólicas, como diabetes mellitus, como hipertensión, colesterol o triglicéridos altos. Y una manga gástrica sí le va a bajar de peso a este paciente, pero a largo plazo va a ser complicado que pueda tener un control metabólico de todas estas enfermedades. A diferencia de un bypass gástrico, que sí, sí nos puede llevar a un adecuado control metabólico por esta restricción en el tamaño del estómago y una mala absorción de nutrientes. Está comprobado que este estímulo temprano del sistema digestivo que se une al estómago genera que existe un mayor control metabólico en dislipidemias, en glucosa, y no solamente en los primeros meses, sino a largo plazo. A diferencia de la manga gástrica, que nos hemos dado cuenta que aunque sí tiene un adecuado control de glucosa en las primeras etapas, después de 2 años este control de glucosa ya no se da de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos respecto al reflujo, que digo, para la gente nuestros seguidores que nos están viendo, esta sensación de que la comida se regresa, estoy acostado, se regresa, toso, durante el sueño incluso, ya dormido se me regresa el alimento, que se desencadena este malestar con alimentos irritantes, con alimentos copiosos, ¿cuál sí sería para mí un procedimiento bariátrico indicado? Bien, entendamos primero que el reflujo no es una situación normal. La población en general lo hemos normalizado porque lo controlamos fácilmente, ¿no? Y más de alguno en nuestra vida hemos presentado este tipo de reflujo relacionándolo con alimentos irritantes, con comidas copiosas o porque comí muy tarde y me fui a dormir. Y más de alguna vez lo hemos experimentado, pero entender que no es algo normal. El reflujo gastroesofágico no es algo que deberíamos de presentar. Y cuando se presenta, evidentemente tenemos que optar por un procedimiento que nos libre de ese reflujo. No tanto porque el reflujo nos vaya a generar un problema que no podamos resolver con un antiácido,
El problema del reflujo es que el exceso estímulo de este reflujo en el esófago, que es lo que siente el paciente que le quema detrás del pecho, genera un daño a nivel celular que a lo largo del tiempo puede llegar a desencadenar afectaciones importantes tales como el cáncer esofágico. Entonces, cuando un paciente tiene un reflujo gastroesofágico importante, el proceder a una manga gástrica, aunque sea un paciente joven o aunque tenga un índice de masa corporal no tan elevado, le estaríamos, más que ayudando, le estaríamos perjudicando a la larga a generarle una lesión que antes de la cirugía no tenía. En esta situación preferimos siempre documentar bien el caso, hacer una endoscopía de tubo digestivo, verificar cuál es la causa de este reflujo y entonces actuar de manera en la cual un procedimiento como bypass gástrico, que es mal absortivo, y al derivar directamente el intestino, brincamos entonces este reflujo y hacemos dos cosas. Corregimos el problema de reflujo gastroesofágico, que ya no va a generarnos problemas en el tubo digestivo, y hacemos que el paciente tenga una pérdida de peso más efectiva. Preguntaría yo por último, ¿diferencia entre el tiempo, la recuperación, las heridas quirúrgicas? ¿Hay diferencia entre estos dos procedimientos? Prácticamente el tiempo de recuperación es el mismo. El tiempo de cirugía es muy similar, variaciones meramente en minutos. Y la recuperación postoperatoria es igual en cuanto a qué tanto tiempo me voy a tardar en regresar a mis actividades normales, tanto en manga gástrica como en bypass gástrico. El tiempo de recuperación es el mismo. Siempre le recomendamos a los pacientes que se den unos 3 a 5 días para regresar a sus actividades normales y al mes poder reincorporarse sin ningún problema a todo lo que hacían de manera habitual. Esas son de las cosas importantes que tenemos que ver nosotros cuando hablamos de las diferencias o similitudes en el procedimiento de manga y bypass gástrico cuando hablamos del área quirúrgica. Pero también es importante hablar del área nutricional, del área psicológica y del área de activación física cuando vemos esto, ¿no? Exactamente, porque los pacientes en la consulta, después de que se enteran de que es un procedimiento, una manga y un bypass, vienen las miles de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene después de la cirugía? He escuchado que toman medicamentos, que toman vitaminas por mucho tiempo, por toda la vida, entonces creo que en esta parte sería muy bueno que nos pudiera comentar qué es lo que tenemos que dejarle en claro al paciente en por qué usar vitaminas, por qué tomar proteína, por qué unos sí, por qué otros no, por cuánto tiempo. Claro, así como lo dice el doctor, algo importante que nosotros tenemos que estructurar en una consulta es que entienda las diferencias y que cada procedimiento, en el área nutricional específicamente, va a comportarse de una manera diferente. Si hablamos de la manga gástrica, la suplementación va a llevar cierto camino que hay que entender. Es decir, si vamos a utilizar suplementos, vamos a utilizar proteína, pero lo vamos a utilizar solamente por un tiempo, es decir, 12, 16 meses, dependiendo de la condición en la que encontremos al paciente, a diferencia de un bypass gástrico que, como bien lo explicabas, doctor, hace rato, esta parte malabsortiva con la que voy a convivir el resto de mi vida va a tener que ser suplementada por el área nutricional a través de vitaminas, a través de calcio, a través de proteína, y que esto va a hacer que, aparte que el procedimiento funcione, también nos va a traer como consecuencia que el paciente se encuentre saludable, ¿no? De acuerdo, y sobre todo no caer en el otro punto, ¿no? En una depresión de nutrientes que después el paciente es lo que comúnmente escucha, ¿no? De que yo escuché o supe de alguien que se operó de bypass y después terminó todo enfermo y estuvo siempre internado en el hospital. Entonces traen toda esta información o esta mala información por experiencias pasadas y por eso es que le tienen tanto miedo al bypass gástrico, ¿no? Sí, claro, y aquí es importante entenderlo. Una manga gástrica me va a llevar a una disminución de peso importante, siempre y cuando cumpla con los requisitos, como ya lo hemos estado viendo en videos anteriores. Por ejemplo, nos comentaba Citlali, nuestra coordinadora, qué criterios son para este tipo de pacientes. Si cumplimos con estos criterios, obviamente vamos a tener un resultado satisfactorio, una disminución de peso progresiva que nos va a llevar a nuestro peso ideal. Pero como bien lo dice el doctor, no nos va a llevar a un control de enfermedades metabólicas, y aquí ese es uno de los puntos claves para poder definir nutricionalmente hacia dónde voy. Si es una manga gástrica, obviamente en un paciente con el que a lo mejor solo tenemos de problema la obesidad, entonces la suplementación va a ser una suplementación que puede considerarse incluso hasta un poco más simple. Va a tener su toma de proteína al día, así como su multivitamínico, va a tener su toma de calcio, y obviamente la progresión de la pérdida de peso va a ser paulatina.
En el caso de un paciente con bypass gástrico, si bien ambos van a seguir las 6 fases que nosotros en Gastric les damos, algo que también va a ser importante es, si el paciente tiene diabetes, como lo comentaba el doctor hace rato, enfermedades como estas se ven más asociadas a personas que son candidatas a bypass gástrico. Así es. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Una dieta correcta, una dieta específica para diabético y entender que a pesar de que la enfermedad se controle en algún momento de esta pérdida de peso y nuestros niveles de glucosa o de hemoglobina glicosilada estén normales o dentro de parámetros, vamos a necesitar entender que seremos diabéticos de por vida, es decir, Exacto. el riesgo sigue latente. Que a lo mejor hayamos dejado de tomar el medicamento no significa que si regresamos a hábitos poco saludables vaya a pasar. Entonces, sí es importante entender en este caso esta diferencia, ¿no? Y en el bypass gástrico, la suplementación nos va a acompañar de por vida. Va a llegar momentos en los que la alimentación va a poder llegar a cubrir estas necesidades, pero esta capacidad malabsortiva que se queda en el intestino delgado, obviamente va a convivir con nosotros durante muchísimo tiempo, durante el resto de nuestra vida, y necesitamos dejar los suplementos necesarios. Bien lo decía el doctor, nos da miedo a veces entender creemos que esta cirugía mató a mi vecino, complicó a mi primo, pero casi siempre es derivado de que tenemos nosotros una mala atención en el caso de la suplementación. Exactamente, y porque el paciente, aunque se hace un procedimiento quirúrgico, prácticamente no cambia lo que viene después de la cirugía, y esto es importante entenderlo, y esto es aquí radica la importancia de los seguimientos del paciente que después de que se opera, sea de manga gástrico o bypass gástrico, necesita llevar un procedimiento y un proceso acompañado de nutrición, de psicología, de actividad física para poder tener un mejor resultado, no solamente en la pérdida de peso, sino en el control de sus enfermedades. El paciente lo operamos de acá, pero acá arriba hay que hacer mucho más. Y justamente eso es lo que habla la parte psicológica cuando hablamos de esto de los procedimientos, ¿no? Sí lo hemos notado con nuestro equipo psicológico cuando hablan de las etapas, pues para un paciente con manga gástrica el verse que llega a un límite o tiene un tope a los 12 o 16 meses sin suplementación, donde a lo mejor ya va a regresar, ellos lo comentan así, ¿no? Como a su vida normal, sí, a ya no tener que estarse tomando la dichosa proteína todos los días. Ellos ven que existe un final en este camino. Exacto. A diferencia de un paciente con bypass gástrico que sabe que tendrá que estar el resto de la vida. Entonces, aquí sí es importante también entender que los procesos psicológicos, aparte de que dependerán de cada ser humano en el que se realice el procedimiento, también dependen del procedimiento que realizamos, y que justamente para esto las fases nos irán acompañando a lo largo de estos 12, 16, 24 meses para llegar a nuestra meta, que no nada más es la pérdida de peso, sino también el control de enfermedades y el retorno de una calidad de vida satisfactoria. Exactamente, y justamente con eso que me gustaría, al menos a mí, concluir, definir pues que la obesidad es una enfermedad como tal y requiere de un tratamiento como cualquier otra enfermedad en el cuerpo, y que la opción quirúrgica es una opción muy viable en aquellos pacientes que han tenido intentos fallidos de pérdida de peso. Insisto, hay que valorar bien a cada paciente, y no porque a mi hermana o a mi vecino o a un conocido le hicieron X procedimiento también me va a funcionar a mí. Hay que valorar cada uno de las condiciones de los pacientes para poder definir lo que más les sea favorable, y sobre todo la salud del paciente, porque al final la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una cirugía que justamente busca la salud del paciente. Sí, claro, y entender que todo este proceso y este equipo de acompañamiento tiene una misión específica, que es el hecho de lograr que te llevemos a este retorno de calidad de vida, ¿no? Si hablamos de la activación física, también dependerá del peso, dependerá de... O sea, cada paciente va a llevar un proceso muy particular para poder llegar a su meta. Entonces, entender la diferencia entre una manga y un bypass, pues lo vemos desde el área quirúrgica, lo vemos desde el área nutricional y desde el área psicológica. Pero también es importante entenderlo desde la perspectiva del paciente, que sepa que al final del día, una vez que al menos en el equipo son seleccionados para un procedimiento en específico, viene para cada uno un proceso muy particular. Y bueno, pues justamente de esta forma cerramos. Agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de todo este video. Esperamos hayan aclarado sus dudas y podamos haber entendido las diferencias que existen entre una manga o un bypass en todos los ámbitos interdisciplinarios en los que Gastric trabaja. Recordándoles que estamos para poder atender todas sus dudas y que no se pierdan los siguientes videos en los cuales hablaremos de temas sumamente importantes. Así es, muchas gracias por acompañarnos, y recuerden que Gastric Bypass estamos para ayudarles.